Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Overlord Rastros de Sangre capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. La batalla entre Coquitus y los hombres lagarto había comenzado hacía apenas unos minutos, mientras Ainz y la mayoría de los guardianes permanecían en la sala del trono para observarla. Alucard solicitó ir a verla en persona. Se le concedió el permiso, pero como aún actuaba como la silla de Shaltear, tuvo que cargar a la vampira en su espalda si quería salir. Cuando Alucard salió del edificio, sus novias lo notaron pasar por la habitación en la que se alojaban y decidieron seguirlo. Al salir del edificio, Alucard saltó al tejado, donde estaba seguro de que debería poder ver la pelea. Tenía razón, incluso si los luchadores parecían ser minúsculos, podía verlos. ¿Por qué vinimos aquí, Alucard-sama?, preguntó Shaltear tímidamente, dado que él todavía la sostenía. El ser supremo no respondió. Como no llevaba la capucha, pudo ver la mirada en sus ojos, carentes de expresión, como si estuviera completamente absorto en sus pensamientos. Era la primera vez que lo veía así. De no haberlo sabido, habría creído que era una estatua sin vida. ¿Sucede algo, Alucard-sama?, preguntó Thalía. Las novias estaban detrás de ellos en fila. Shaltear, te voy a dejar caer, dijo en un tono monótono. Ese sí, respondió ella, cayendo de pie cuando él la soltó. Alucard se acercó al borde del tejado y miró hacia abajo. Luego, comenzó a examinar el paisaje a su alrededor como si buscara algo. Se quitó el guantelete de la mano derecha, dejando al descubierto los 3 anillos que llevaba. Alucard procedió a quitarse el anillo de Ainz o Algoun, se acercó a Thalía y se lo entregó. Tómalo. No soy digna de un objeto tan valioso, Alucard-sama, jadeó. Simplemente deseo que lo conserves mientras no estoy. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, los ojos de Thalía se abrieron de par en par al igual que los del resto de vampiros presentes. ¿Por qué dijo eso? Ellos no habían escuchado nada sobre eso. ¿Qué quieres decir con desaparecido?, preguntó ella. Voy a estar fuera por un tiempo, y no sé cuándo volveré. ¿Podrías guardarme esto? Ese sí, Alucard-sama. Bajó la cabeza y levantó la mano derecha donde dejó caer el anillo. Alucard se colocó nuevamente su guantelete y comenzó a caminar hacia uno de los bordes del techo, dejando atrás solo silencio. Al acercarse al borde encontró resistencia en la forma de sus novias, que ahora estaban sin sus capuchas. Alucard-sama, Thalía intentó decir, sus esfuerzos parecían estar más enfocados en contener las lágrimas. ¿Es este otro de tus viajes de negocios? Interrogación de cierre, preguntó Touka. Alucard la miró con una ceja enarcada. Esa era la expresión que usaba para decirles a sus compañeros del gremio cuando iba a ausentarse por un tiempo debido al trabajo. Lo que pasaba con Alucard era que, como miembro del gremio, no era muy activo porque su trabajo no se lo permitía, pero cuando estaba presente hacía todo lo posible por compensar su ausencia. No estaba seguro de cómo ella sabía de sus viajes. Lo más probable era que lo hubieran oído hablar con alguien justo antes de irse a trabajar. No, respondió. Entonces fuimos nosotros. ¿Nos ves deficiente? Si es así, permítenos solucionarlo, espetó Thalía, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Tonterías. A quien le falta soy yo. ¿Cómo es posible que un ser supremo tenga alguna deficiencia?, preguntó Shaltear, acercándose a Alucard. Después de lo que pasó hoy aquí, he llegado a la conclusión de que no tengo experiencia real en este mundo. Aparte del tiempo que pasamos cazando practicantes de artes marciales, no he hecho nada más para aprender sobre este mundo. Mientras tanto, Ainz se ha hecho el papel de aventurero. Alucard hizo una pausa y dejó escapar un siseo bajo. Por eso me voy por ahora, para poder vivir plenamente este mundo. Alucard giró la cabeza para mirar a Shaltear, así que no pudo reaccionar cuando algo lo golpeó de frente y lo arrojó al suelo. Al levantar la vista, vio a Nixa aferrándose a él. Ella había sido quien lo derribó, y de alguna manera, a pesar de su pequeño tamaño, había logrado sujetarlo de una manera que lo obligó a separarse de él. Nix, por favor, le estás mostrando tu lado inapropiado a Alucard-sama, dijo Thalía, acercándose para recogerla. ¡No! No quiero que Alucard-sama se vaya, gritó, mientras las lágrimas caían de su rostro hacia él. Thalía pareció tambalearse hacia atrás al oír esas palabras, ya que eran las mismas que ella y Touka estaban pensando pero no dijeron. Nix, no me iré para siempre, volveré. De cualquier manera, todavía tienes a Ainz. Alucard intentó tranquilizarla, pero ella habló por encima de él. No me importa Ainz-sama. Quiero estar con Otsan.
gritó, dejando caer débilmente sus puños apretados sobre el pecho de Alucard. Que una declaración así se pronunciara en Nazarick solo podía describirse como una blasfemia. En el mejor de los casos, la muerte inmediata sería la consecuencia. Alucard estaba preocupado, pero su corazón estaba concentrado en su segunda declaración. Le había inculcado el uso de ciertas palabras japonesas porque en ese momento pensó que serían adorables al combinarlas con su apariencia infantil. Le tomó un momento recordar el significado de Otsan. Cuando finalmente lo comprendió, al principio quiso reír, pues nunca esperó que alguien lo llamara así. En segundo lugar, vio lo egoísta que era. Claro que sabía que sus acciones eran egoístas desde el principio, pero que Nick se lo dijera solo lo hizo comprenderlo mejor. Quizás fue su deseo de alejarse del aburrimiento lo que nubló su juicio. Al verlo ahora, era evidente que esa sería su reacción. Aún así, que fuera tan extremo superaba con creces sus expectativas. Esas palabras, murmuró Shaltear, emitiendo un ligero indicio de hostilidad hacia Nix. Los ignoraré por Alucard-sama. Siseo. Pasaste tanto tiempo con Shaltear-sama, acabas de despertar, no puedes irte ahora. Nix continuó golpeándolo débilmente con sus puños. Nix, por favor, deja de divagar. No lo hagas más difícil de lo que ya es, sollozó Thalía, acercándose a la novia más joven. La joven novia miró a su hermana y luego a su creadora, agachando la cabeza como si hiciera una profunda reverencia. Se apartó de Alucard y regresó al lado de Touka. Alucard se puso de pie lentamente. No era porque estuviera exhausto ni porque sus golpes lo hubieran lastimado, al menos no físicamente. Mentalmente estaba aturdido. No queremos retrasarte más, anunció Thalía, secándose las lágrimas. Mantengan sus auriculares cerca, ya que llevaré mi anillo de incógnito, los necesitarán para comunicarse conmigo. Hasta mi regreso, ustedes estarán al mando, como siempre, dijo Alucard. ¿Podemos ir contigo? Que Alucard-sama vaya solo sin protección es demasiado arriesgado, señaló Touka. Por eso voy solo para que nadie corra peligro. Y Nazarick te necesita más ahora mismo. Alucard caminó hacia Nix, miró a la vampira más pequeña, colocó su mano sobre su cabeza y se arrodilló frente a ella. No te preocupes. Volveré y después seguro que me quedaré contigo. Levantándose de nuevo se colocó la capucha, respiró hondo y saltó al bosque abajo. Su plan era comenzar a correr tan pronto como tocó el suelo, pero se enfrentó a otra persona, Clementine. No esperaba verte aquí, afirmó. Igualmente sonó como una despedida muy emotiva. Alucard-sama rió entre dientes. A menos que tengas algo que discutir conmigo, antes de irme, te sugiero que regreses, Clementine. Sería muy aburrido si te fueras, Alucard-sama, quizás deberías reconsiderar irte, sugirió. Si te aburres, siempre pueden encontrarte algo que hacer. Eso no tiene nada que ver conmigo. Alucard esperaba que esto quizás la hiciera retroceder, sin embargo, colocó ambas manos detrás de su espalda, se inclinó hacia adelante y le dio una sonrisa traviesa. ¿Ellos? ¿Pero no eres uno de ellos, Alucard-sama? La vampira guardó silencio, así que continuó. Me disculpo por quizás hablar fuera de lugar, pero ¿sientes que no perteneces a Nazarick? Su sonrisa se ensanchó. Ella dio pasos tímidos hacia él, cuando estuvo cerca su brazo izquierdo se extendió y su mano se envolvió alrededor de su garganta, con un movimiento rápido la levantó del suelo y atrajo a la mujer hacia él para que sus miradas se encontraran. ¿Touka no te reprendió como es debido? Siseó. Nuevamente su reacción no fue la que él esperaba, en lugar de horror o miedo por la rabia que él mostraba, ella le dio una sonrisa lujuriosa y fue aún más allá al colocar sus manos sobre la que estaba envuelta alrededor de su garganta, luego trató de apretarla más. A ella, le falta, quiero, el castigo de Alucard-sama, dijo entre jadeos en busca de aire. ¿Qué le pasaba? Esa era la pregunta que rondaba la mente de Alucard. Esto era completamente inesperado. Sabía que le gustaba torturar a sus víctimas, pero que le gustara ser torturada era desconcertante. El hecho de que fuera la primera vez que la veía actuar así también fue lo que le causó tanta conmoción. ¿Siempre había sido así o algo se rompió durante su estancia en Nazarick? ¿Quieres ser castigado? Gruñó en voz baja. Ese sí, murmuró ella, mientras aún estaba de rodillas. ¿Es por eso que quieres que me quede? ¿Para que puedas disfrutar de tus muchos fetiches? ¿Sí? Nadie más en Nazarick me ve valor. Alucard-sama es el único que me usa. Verla de rodillas, prácticamente rogándole que se quedara y la castigara, era realmente una visión lamentable, pero aún así, había algo hermoso en esa expresión. Alucard no pensó mucho en ello, no quería darle demasiadas vueltas. El hecho de que esa expresión le afectara de esa manera ya era bastante problemático. Si lo que quieres es castigo, supongo que me iré.
No podemos permitir que consigas lo que quieres ahora, ¿verdad? Alucard rió, volviendo su atención al bosque. Clementine se quedó en silencio mientras el vampiro se convertía en una mancha borrosa y se desvanecía, cayó de nuevo al suelo con los brazos estirados hacia los lados mientras dejaba escapar un suspiro audible. Pensé que reaccionaría a mis palabras, al menos, si le molestaba, se quedaría un rato más, se quejó, y su voz resonó en los alrededores. Esto se va a volver realmente aburrido sin él, murmuró ahora. Dices cosas muy desagradables, dijo una voz masculina. Clementina miró hacia un lado y de entre los árboles emergió Lotus, tenía los brazos cruzados tras la espalda y la miraba. Pensé que funcionaría, comentó. Eso no funcionará con Alucard-sama. Pensar de otra manera solo demuestra que alguien de su calibre no puede comprender de verdad a alguien como él, declaró Lotus, haciendo que la mujer se sentara y le dedicara una sonrisa sádica. ¿En serio? Creo que te equivocas. Alguien tan equilibrado como tú jamás podrá entenderlo. Créelo lo que creas, pero sé que Alucard-sama tiene más en común conmigo de lo que crees. Absurdo. Clementine se puso de pie de un salto y siguió sonriendo. Eso dices, pero solo espera porque sé que cuando llegue el momento será hermoso. ¿Qué quieres decir con que se fue? Ainz le preguntó a Shaltear. Shaltear se paró frente al gobernante de Nazarick con la cabeza inclinada, a su derecha estaban los otros guardianes, todos parados en línea y junto a la puerta estaban las tres novias arrodilladas. Alucard-sama dijo que deseaba experimentar el mundo, al igual que Ainz-sama, siendo un aventurero, respondió la guardiana. ¿Y lo dejaste ir solo? Uno de los seres supremos restantes, ¿y lo dejaste ir sin ningún tipo de guardaespaldas? Reprendió Albedo. Era su deseo, Shaltear intentó explicar, pero el supervisor no lo tomó en cuenta. Aún así, ¿sabes de quién será la culpa si algo le pasa? ¿Entiendes el dolor que le causará a Nazarick, a Ainz-sama? Siseo. Basta, Albedo, dijo Ainz, levantando la mano. Mis disculpas, Ainz-sama. ¿Thalía, lleva su anillo de incógnito? Preguntó, mirando a la novia. Sí, Ainz-sama. Entonces no quería ser contactado o localizado, si estuviera usando su anillo de vinculación seguramente sería posible encontrarlo. ¿Y qué pasa con sus otros dos anillos? Lleva su anillo de la vinculación. El anillo de Ainz o algo. Me dijeron que lo guardara para él. Thalía levantó y abrió su mano derecha, revelando el anillo. Entonces, si es necesario, podemos usar el anillo de la vinculación para localizarlo, ¿correcto? Preguntó Ainz. En teoría, respondió Thalía. ¿Qué clase de respuesta es esa? Siseó Albedo. Creo que Alucard-sama no quiere que lo encontremos. Si no me equivoco, si intentamos localizarlo y se da cuenta, desaparecerá. De acuerdo, bien, dejaremos a Alucard-san tranquilo por ahora. Sin embargo, si lo necesitamos, tendremos que traerlo de vuelta. Entendido. Respondió Thalía. Ustedes tres pueden irse. Las novias se levantaron, le hicieron una última reverencia y se fueron, fue solo después de que se distanciaron de la habitación que comenzaron a hablar. Tienes suerte de que Shaltear no haya dicho nada, dijo Touka, mirando a Nix. Lo siento. Nix hizo pucheros. Está bien, la tranquilizó Thalía, colocándole una mano reconfortante en el hombro. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Touka. Haremos lo que dijo Alucard-sama, respondió la novia mayor. Qué aburrido. Quería ir con él, dijo Touka. No podemos. Pero podemos esperarlo, como hicimos antes. Pero Alucard-sama se volvió tan amable después de que el otro ser supremo desapareció. Quiero que regrese, señaló Nix. Es cierto, añadió Touka. Thalía esbozó una pequeña sonrisa llena de amor antes de hablar. Sí. Hagamos todo lo posible para que pueda colmarnos de tanta bondad cuando regrese. Alucard no paró de correr por el resto del día, ni siquiera al caer la noche quiso correr hasta no poder más. Estaba completamente furioso, tanto que cuando el día comenzaba a oscurecerse el brillo de sus ojos iluminaba su camino. Esta ira estaba dirigida a todo, a sí mismo por tomar una decisión tan egoísta y ser lo suficientemente terco como para no retractarse, incluso viendo a sus novias llorando para que se quedara y a Nix renunciando a Ainz. Se decía a sí mismo que su castigo no lo había afectado, después de todo él lo había buscado, pero en realidad mentía cuando decía que tener que ser una silla no era humillante, además de eso en qué estaba pensando Ainz cuando tenía a Shaltear como su silla. El aburrimiento general también lo enfurecía mucho, le daban ganas de destrozar algo, quizás eso también provenía del hecho de que no había bebido sangre en un tiempo. Por encima de todo, el hecho de que todavía estaba influenciado por el objeto mundial y que eso lo puso en manos de Ainz era el verdadero detonante de su ira, la sensación de estar atrapado no era agradable.
El vampiro se detuvo en la entrada de una cueva, inconscientemente se había abierto camino hasta allí, mientras su mente hervía de ira y frustración, sus instintos lo habían llevado a lo que podría ser su próxima comida y en este punto no estaba de humor para luchar contra sus instintos vampíricos. La entrada era grande y el inconfundible olor a muerte y carne podrida provenía de adentro, normalmente Alucard lo habría considerado un olor nauseabundo, pero en ese momento, casi se le hizo agua a la boca de anticipación. El sonido de algo masivo moviéndose en su dirección hizo que su emoción creciera, por primera vez en mucho tiempo sintió que su corazón se aceleraba, el brillo en sus ojos ahora era tan brillante que parecía permanente. El hocico de la bestia reptil que había venido a su encuentro emergió de la oscuridad, Alucard lentamente desenvainó su katana dejando que la hoja se bañara en la luz de la luna, emitiendo un gruñido depredador que ambas bestias cargaron. Decir que estaba rodeado de muerte habría sido como comparar una hormiga con un árbol, tal era la masacre que lo rodeaba. Alucard despertó en pura oscuridad, al principio incluso para un vampiro el shock de despertar en tal estado lo aturdió, su cuerpo se sentía restringido por algo. No era su armadura, ya que podía decir que no la llevaba puesta, para ser más precisos estaba desnudo. Cuando su visión regresó a él, Alucard miró su cuerpo e incluso por el olor pudo decir que su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sin embargo, estaba extrañamente tranquilo, miró hacia arriba para ver dónde estaba, su ubicación actual parecía ser una cueva, luego miró el lugar donde parecía haber habido un derrumbe. Finalmente, su mente se concentró en la pregunta más importante del momento. ¿Qué había hecho durante la noche? ¿Qué había matado? Sus recuerdos solo lo llevaron al momento en que estaba frente a la cueva y una bestia salió a su encuentro. Alucard estaba seguro de que habían peleado, pero después de eso, su mente se quedó en blanco. La mirada penetrante del vampiro se dirigió al suelo. Por todo su cuerpo se encontraban los fragmentos de varias criaturas similares a la que recordaba haber visto, pero parecían ser más pequeñas, pensó, ya que en realidad solo veía sangre, carne y partes del cuerpo. Lo que Alucard no recordaba era que la criatura inicial con la que había luchado era un Redosaurus, un reptil de 4 patas de entre 3 y 5 metros de altura y 33 metros de longitud, con una mordedura venenosa que normalmente vivía en. Una criatura así era un problema incluso para los guerreros más fuertes, debido a su gruesa piel y su fuerza anormal. Alucard había luchado contra una hembra de la especie y la había matado de 2 golpes, luego había cargado hacia la cueva donde residían 50 de los hijos de la hembra, en un último acto de cordura, Alucard usó Shi para derrumbar la entrada de la cueva detrás de él, desde allí hasta ahora su naturaleza de vampiro verdadero tomó el control. Alucard no estaba seguro de lo que había sucedido. 2 cosas eran seguras. Su hambre había desaparecido y su ira se había calmado considerablemente, tanto que ahora se preocupaba por limpiarse bien. Tambaleándose hacia donde estaban su armadura y arma, recogió a Shi y dirigió su atención a la entrada derrumbada. Para liberarse, tendría que crear un ataque muy preciso para evitar que la caverna se derrumbara. Guardó su armadura en su inventario y se preparó para correr en caso de que la caverna se derrumbara. Shi. Tsunami. Si se describiera este ataque, mientras que ciclón podría decirse que consistía en varios golpes de espada a la vez, tsunami sería la carga inicial de un ejército. Como una gran masa de viento, la fuerza invisible aplastó la gran pila de rocas hasta el olvido. Sin ver señales de derrumbe, ni deseando verlas, Alucard salió corriendo de la cueva hacia la cegadora luz del sol. El repentino cambio lo cegó momentáneamente una vez más. Al recuperar la vista, Alucard bajó la mirada y asintió en silencio, confirmando que, de hecho, estaba desnudo y cubierto de sangre. Necesitaba lavarse en algún lugar. Con un plan en mente, fue en busca de un lugar adecuado para asearse. Alucard encontró un arroyo tranquilo cerca de una cascada y colocó su armadura y arma cerca de la orilla, para no arriesgarse a mojarlas. Saltó al agua, aprovechando también para relajarse. Lo más problemático fue quitarse trozos de pelo. Se volvió tan molesto que casi pensó en cortárselo, pero al no estar seguro de si volvería a crecer, se limitó a quitar los mechones uno por uno. En una hora, estuvo completamente limpio y seco. Volvió a colocarse su equipo y Alucard comenzó a correr por la jungla una vez más. Estaba pasando por un camino cuando los sonidos de gritos llamaron su atención, permaneciendo en las ramas de los árboles. Alucard fue silenciosamente en dirección al camino, llegando a un lugar donde tenía una vista clara sobre el camino, encontró la fuente de los gritos. En un pequeño claro junto al camino había un carruaje volcado, algunos de los caballos estaban muertos, mientras que otros debían haber escapado, había alrededor de 4 cuerpos esparcidos por ahí de lo que concluyó que eran guardaespaldas.
Había dos personas a caballo, por su equipo que parecía estar hecho de varios tipos de armaduras. Alucard supuso que debían ser algún tipo de carroñeros. Había un tercer individuo que no estaba a caballo y era él quien causaba los gritos. Estaba en el proceso de intentar forzarse a sí mismo con una joven que llevaba un vestido de aspecto caro, con cabello rojo. La vista le puso los pelos de punta a Alucard. En verdad, este mundo estaba lleno de bestias con forma humana. Colocó el pulgar sobre el índice y lo presionó, provocando un crujido. A continuación, saltó al centro del camino sin ocultar su presencia al trío. Los dos jinetes se giraron al oír su aterrizaje. Al ver sus rostros, Alucard descubrió que eran mujeres con el pelo corto y gemelas. El hombre que agredía a la chica también se giró. Era calvo, salvo por una coleta trenzada. El vampiro también notó las placas doradas alrededor de sus cuellos. ¿Qué quieres?, gruñeron las mujeres en el caballo a su izquierda. Sus cabezas, respondió la figura encapuchada, provocando una ronda de risas del trío. ¿Estás ciego? Mira esto, siseó la que estaba a su derecha, señalando su plato. Somos aventureros de rango oro. Los insignificantes como tú no tienen derecho a hacernos perder el tiempo, continuó ella. Chicas, cuídenlo. Diviértanse con él si quieren, yo estaré aquí con la chica, gritó el hombre. Claro, jefe, respondieron. Las mujeres cayeron al suelo y comenzaron a caminar hacia Alucard. La de su izquierda estaba armada con un látigo y la de su derecha tenía una ballesta. Era una combinación extraña, pero el vampiro podía entender que el látigo podía usarse para sujetar a un objetivo para que fuera más fácil golpearlo con una ballesta. ¿Sus nombres?, preguntó Alucard, llevando su mano derecha a la empuñadura de su espada. ¿Por qué deberíamos decírtelo?, susurró la hermana a su izquierda. La otra simplemente se rió. Creo que es una cortesía común que los guerreros intercambien nombres antes de una pelea. Sobre todo cuando uno de los bandos acabará muerto. La figura encapuchada desenvainó lentamente su katana. Está bien, chico, jugaré tu juego. Soy Hilda, dijo el de la izquierda. Soy Ellen. Alucard. El vampiro se colocó en posición, incluso ante estos nuevos oponentes, vigilando al aventurero. ¿Debería simplemente pasar por alto a las hermanas e ir directo a por él o eliminarlas primero? De cualquier manera, la chica estaría en peligro, pero no podía perder el tiempo con ellas mientras el cerdo se salía con la suya. Alucard tensó las piernas y cargó, y ante los ojos de las dos hermanas, simplemente desapareció. Esquiva. Gritó Hilda, mirando a su compañero masculino. El hombre se lanzó hacia la derecha, por instinto, evitando ser decapitado, pero como no fue lo suficientemente rápido para escapar del vampiro, perdió el brazo izquierdo. Un grito de dolor llenó el aire cuando el humano apoyó la mano en el muñón y usó los pies para alejarse del vampiro encapuchado. Curiosamente, el vampiro no terminó el trabajo. Colocó a la chica bajo su brazo izquierdo y saltó lejos de su presa herida. «Bastardo», gritó Ellen, disparando una lluvia de flechas a Alucard. Alucard desapareció de la vista una vez más, esquivando el ataque. El silencio reinó por unos instantes. El sonido de algo golpeando el suelo captó la atención de Ellen, haciéndola girar hacia su hermana. Sus ojos se abrieron de par en par y su piel palideció. Donde antes estaba Hilda, ahora había un cuerpo decapitado. Al mirar a su alrededor, encontró la cabeza a pocos metros del cuerpo. ¿Dónde estás?, gritó histéricamente. Tranquila, esto es lo que quiere, señaló el hombre, tambaleándose hacia ella. Qué fácil es decirlo, Maul. Solo perdiste el brazo. Siseó Ellen, lo que provocó que el hombre la bofeteara. Cuidado con tu lengua, puta. Vamos, vamos, no hay necesidad de enfrentarse entre sí. La familiar voz de su enemigo resonó en el aire. Los dos aventureros observaron el sonido de la voz. Allí estaba la figura encapuchada con la joven aún bajo el brazo. Una vez más, Ellen le disparó una ráfaga de bigotes. Esta vez, impactaron, y no solo eso, sino que la atravesaron por completo. Una ligera sombra de esperanza iluminó sus rostros, pero pronto se transformó en horror al comprender que solo habían alcanzado una imagen residual. Demasiado lento, siseó Alucard, saliendo detrás de Ellen, antes de cortarla. Tú, puta tonta. Gruñó Maul. Alucard entonces volvió su atención al humano manco. El hombre acababa de ver morir a sus compañeros y todavía tenía tiempo para insultarlos. Realmente este era un cerdo de la peor clase. Un pequeño brillo se podía ver en los ojos de Alucard mientras hablaba. ¿Entrar o salir?, preguntó con un ronroneo sádico. Maldito enfermo, no me descartes todavía. Rugió Maul, desenvainando su espada. El hombre lanzó un grito desesperado y cargó contra el vampiro. Al no tener el otro brazo, tuvo que usar el impulso de la espada para atacar.
Tras su embestida, levantó la espada, pero su enemigo la esquivó. Luego la bajó, pero la katana la bloqueó. En un solo movimiento, Alucard bloqueó la espada y giró en el sentido de las agujas del reloj, de espaldas a Maul. El humano soltó otro grito de agonía, dejó caer la espada y se llevó la mano al estómago rebanado. Supongo que lo que falta son los intestinos. Antes de que Maul pudiera soltar otro insulto, Alucard se giró para encararlo, decapitando finalmente al hombre con su espada. Alejándose de la masacre, Alucard volvió a colocar a la chica en el suelo. No le sorprendió que se alejara unos pasos con el miedo reflejado en su rostro. Envainó su espada con calma y se arrodilló frente a ella. Lamento que hayas tenido que ver eso. No deseo hacerte daño. Lentamente colocó su katana en el suelo, lo último que quería era traumatizar aún más al niño. Lo sé, respondió ella. ¿Puedo preguntar qué pasó? Estábamos regresando a la casa de mi padre cuando atacaron, y el hombre que quería, respondió la niña, con el rostro pintado de horror y asco. Entiendo. Por favor, no digas más de lo que te resulte cómodo. ¿Puedes ayudarme? Soy el único que queda. Alucard miró a la chica. Parecía tener unos 16 años. No es que la edad importara, pero dada la situación, estaba más tranquila de lo que esperaba en una chica de aspecto tan inocente. En cuanto a ayudarla, en ese momento no veía otra manera de llevarla a casa, ya que, por lo que había visto, no quedaba nadie con vida. ¿Deseas que te lleve a casa? Ese sí. Me llamo Alexa Victoria. Mi padre es un comerciante conocido y adinerado. Recibirás una buena recompensa si me llevas de vuelta. Aunque todavía conmocionada por la traumática situación, su voz tenía una madurez respetable. Soy Alucard. El vampiro se puso de pie antes de volver a hablar. ¿A dónde debo llevarte? Al reino, puedo mostrarte el camino. El hecho de que ella conociera el camino lo sorprendió. Espero que no te importe volver en un solo caballo, no tengo experiencia con carruajes, dijo Alucard, alejándose de ella y en dirección a los caballos. Claro que no. Agradezco que pueda volver a casa, respondió Alexa, yendo tras él. Había una razón por la que Alucard eligió un caballo. Pensaba que sería más fácil para ella ser llevada a caballo en lugar de él llevándola de vuelta a casa a hombros, aunque sería más rápido. Después de todo, Alucard no tenía prisa. De los caballos presentes, Alucard eligió el que Hilda usó, pues estaba seguro de que no estaban heridos, a diferencia de los demás caballos del carruaje. Le quitó todo el equipo innecesario. Alexa se sentó detrás de él, rodeándolo con los brazos para evitar caerse. ¿Estás listo? Preguntó con calma. Ese sí. Durante el resto del día solo se detenían de vez en cuando la chica lo solicitaba. Al llegar la noche Alucard escuchó el ruido familiarmente relacionado con el hambre, giró la cabeza hacia un lado para mirar a la chica que le ocultaba el rostro. Qué indigno de mi parte, se rió entre dientes. ¿Tienes hambre? Ese sí. Alucard detuvo el caballo en seco y miró a su alrededor. La noche había caído y sería peligroso montar un campamento sin perder de vista a Alexa. Por suerte vio una fuente de luz no muy lejos. ¿Puedes esperar unos minutos más? La chica simplemente asintió. Dirigiéndose a la fuente de luz, Alucard vio un gran edificio de 2 pisos y un granero. El edificio le recordó a un motel de su mundo. El piso base parecía tener una barra por el sonido y el olor que podía sentir incluso a la distancia, y el otro piso tenía varias ventanas que deberían ser habitaciones. Colocando el caballo cerca del granero y sacando una pequeña bolsa de monedas que solía pertenecer a Hilda, Alucard saltó de este y recogió a la niña antes de colocarla en el suelo. Su atención luego se dirigió al bar, donde asumió que estaría el dueño. Colocando su mano en la espalda de la niña, comenzó a caminar. Oye. Deja de empujar. No te estoy presionando. Necesito que camines a mi mismo ritmo y que te quedes cerca. No sé qué clase de gente hay aquí, así que tenemos que tener cuidado, respondió, y Alexa pareció comprender sus preocupaciones. Lo primero que Alucard tuvo que hacer al abrir la puerta fue apartar a Alexa para evitar a un hombre borracho que había sido lanzado contra la pared junto a ellos. El vampiro se dirigió al mostrador, manteniendo a Alexa cerca en todo momento, y esperó a que alguien viniera a recibirlos. Tras una breve espera, una mujer mayor apareció para recibirlos. Su expresión era severa, lo que le indicó a Alucard que estaba más que lista para lidiar con clientes indisciplinados. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó. Necesitamos una habitación y un refugio para nuestro caballo. También necesitamos que nos traigan comida a la habitación, le dijo la mujer, levantando una ceja. ¿Viajáis solos a esta hora? Preguntó mirando a Alexa y luego a Alucard. Sí. El resto de nuestro grupo murió y el carruaje fue destruido, solo quedé yo para llevarla a su destino.
La expresión de la mujer cambió de inmediato a una más comprensiva. Serán 7 monedas de bronce. Alucard colocó las monedas en el mostrador. Espera junto a tu caballo, alguien irá a recibirte. Alucard asintió y se dio la vuelta para irse. Al hacerlo, chocó con un hombre y derramó su bebida. El hombre, que ya parecía ebrio, miró a Alucard y luego a Alexa, y sus labios se curvaron en una gran sonrisa al verla. Mis disculpas, dijo Alucard, atrayendo la atención del hombre hacia él. Sí. 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 Está bien, siempre y cuando pagues por ello, dijo el hombre, colocando una mano comprensiva sobre el hombro izquierdo de Alucard. Por supuesto. Alucard tomó la bolsa de monedas. No. 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 Ya bebí suficiente. Ahora quiero mojarme algo más, ¿me entiendes? Informó el hombre con una sonrisa pervertida y una carcajada. Sus palabras provocaron la risa de las 5 personas en la mesa de al lado. Alucard también se rió, empujando la mano del hombre a un lado con un gesto amistoso, levantó a Alexa, quien ya estaba lista para comenzar a patear y arañar a ambos hombres, y la colocó sobre el mostrador y luego le indicó que fuera detrás de él. Lo entiendo, le dijo al hombre. Su palma abierta golpeó al hombre en el pecho, enviándolo a volar por la barra, como esperaba. Los otros 5 que estaban en la mesa vinieron tras él, armados con botellas rotas y cuchillos. Alucard sintió que había tocado fondo, reduciéndose a una pelea de bar ordinaria, sin embargo, era una forma de no oxidarse. Uno intentó atacarlo con un cuchillo con un golpe directo, dando un paso a la derecha evitó el ataque y le dio un codazo derecho en la barbilla. 2 hombres lo atacaron con botellas rotas, Alucard esquivó al primer hombre y golpeó al segundo en la cara con la palma de la mano, causando el distintivo sonido de un hueso rompiéndose en el aire. El que permaneció con una botella intentó atacarlo por la espalda, pero recibió una patada giratoria. Los 2 últimos lo atacaron con cuchillos, uno recibió un puñetazo en la garganta, mientras que el otro recibió un empujón en la caja torácica con un golpe de palma. Vamos, Alexa. Recogiendo a la chica de detrás del mostrador salieron por la puerta. Eso fue increíble, Sir Alucard. Fue lo primero que dijo Alexa cuando llegaron cerca de su caballo. Alucard se rió entre dientes antes de responder. ¿Crees? Creo que mi falta de práctica se está notando. Imposible. Eras tan bueno como mi abuelo. Alucard levantó una ceja ante esto. ¿Tu abuelo? Sí. Pertenecía a un equipo especial y luchaba igual que tú. Incluso cuando envejeció, ninguno de nuestros guardias pudo vencerlo, respondió con entusiasmo. La chica debe estar sacando conclusiones precipitadas, él no había hecho nada especial para que ella lo elogiara tanto, pero esto había despertado su interés. Entonces Alexa volvió a hablar. ¿Usted también pertenecía a un equipo especial, Sir Alucard? Lo hice. Y solo llámame Alucard, respondió el vampiro con una sonrisa nostálgica. Entonces, ¿puedes contarme historias? Mi abuelo me contaba todas sus historias. Quizás más tarde, respondió Alucard al ver a un joven que se dirigía hacia ellos. Estoy aquí para darle las llaves de la habitación y llevarme su caballo, señor, anunció el muchacho. Gracias. Alucard le hizo un gesto a Alexa para que caminara y pasaron junto al joven. Mientras lo hacían, Alucard se detuvo y le susurró al chico. Si algo le pasa al caballo o desaparece, te culparé a ti. Si alguien intenta entrar en nuestra habitación sin una razón válida, los culparé a ellos y a ti también. El tono amenazante de la voz del encapuchado le provocó un escalofrío en la espalda al joven. Ese sí, señor. Bien. Alucard y Alexa fueron a su habitación. Dentro había una cama individual que posiblemente podría acomodar a 2 personas si fueran de complexión pequeña. Tal no era el caso de Alucard. Toma la cama. Yo tomaré la silla. Respondió ella, corriendo inmediatamente a la cama. El vampiro se sentó en una silla en la esquina de la habitación, formada por la pared de la entrada y la de la izquierda. Sabía que tendría que pasar la noche despierto, pues desconfiaba de quienes compartían ese lugar con él. Un golpe en la puerta lo obligó a levantarse. Quien los interrumpió fue el joven, que llevaba en la mano una bandeja con la comida de Alexa. Tomándola de la mano del chico, cerró la puerta y la colocó sobre la cama para que ella comiera. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la comida en su plato. En verdad, parecía poco agradable, pero ese era el tipo de comida a la que está acostumbrado alguien que viaja de un lugar a otro y tiene que quedarse en esos lugares. Sería natural que una chica rica como ella no estuviera acostumbrada a comer eso. Estoy seguro de que sabe mucho mejor de lo que parece. ¿No vas a comer? No. Puedo permanecer sin comer durante largos periodos de tiempo. Los ojos de la niña comenzaron a brillar, su entusiasmo se revitalizó. ¿Ahora me vas a contar una historia? Bien.
Solía trabajar con un equipo de 10 hombres. Nos llamábamos Sabuesos Negros. ¿Qué hiciste? Nosotros ayudamos a la gente, respondió Alucard, con un tono extraño, como si lo que decía no fuera cierto, pero la chica no pareció entenderlo. ¿Cómo hiciste conmigo? Exactamente. Entonces, ¿puedes contarme una historia sobre ellos? Jack Bridges, alias Black Hound, formaba parte de un equipo especial de intervención ultrasecreto de Estados Unidos. Se encargaban de todo el trabajo que otros no podían hacer o de los trabajos que normalmente deshonrarían a cualquier soldado. Estas eran las razones de sus viajes de negocios. Jugaba a Yggdrasil para relajarse después de su misión. Le pagaban bien, lo que le permitía llevar una vida tranquila, así que podía dedicar todo su tiempo a sus deberes y al juego. Ahora no tenía ni idea de qué decirle a esta chica, ya que la mayoría de sus historias no eran precisamente infantiles, pero si lo comparaba con su abuelo, tal vez podría contarle alguna de sus misiones anteriores, ya que eran más fáciles de explicar y describir. Está bien. Te contaré sobre mi primera misión. Alexa solo sobrevivió a la primera mitad ya que el sueño se apoderó de ella. Al final no había comido nada, pero a Alucard no le preocupó demasiado por esto. Mañana por la mañana podría conseguirle algo más, y si eso tampoco le gustaba podría cazar y cocinar algo él mismo. Alucard-sama. Se escuchó una voz muy familiar desde su auricular. ¿Thalía? Preguntó. Ese sí. ¿Por qué llamas? ¿Pasa algo? Esperaba que no fuera así, ya que estaba ayudando a Alexa. Por favor, quédese tranquilo, Alucard-sama, no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué llamas? Yo queríamos saber cómo estaba nuestro amo. Respondió tímidamente. ¿De verdad? Supongo que después de cómo me fui, tiene sentido que te preocupes. Hizo una pausa. Actualmente estoy llevando a una chica humana a casa. ¿Pero por qué Alucard-sama? ¿Por qué un ser supremo necesita preocuparse por esas cosas? Pues sí. La encontré siendo atacada por unos inmundos, la salvé y ahora la llevo a casa. Mientras tanto, podré ver más del mundo. Y hablando de eso, ¿sabes dónde se aloja Sebas? Disculpen, no lo sé. Pero con el tiempo suficiente, puedo encontrar su ubicación. No hay necesidad de apresurar las cosas, pero si pudieras encontrarlo para mí te lo agradecería. Por favor, Alucard-sama, no hay necesidad de gratitud. Estamos aquí para servirle. ¿Cómo estuvo tu día? Alucard pudo escuchar el jadeo audible desde el otro lado. Estoy seguro de que solo te aburriría, Alucard-sama. Aún así, tendré que pasar la noche despierto. Si pudiera ayudarme, se lo agradecería. Además, si Touka o Nix desean hablar conmigo, díganles que estoy disponible. Ese sí, se lo diré enseguida. Una sonrisa se formó en el rostro de Alucard mientras se reclinaba en la silla. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Alexa se despertó en medio de la noche, con algo más allá del hambre, que aún la atormentaba. Claro que el incidente del ataque de los aventureros fue traumático, pero eso ya había pasado. Sin embargo, lo que aún le rondaba la mente era el brillo antinatural que emanaba de los ojos de su protector. Le ponía los pelos de punta solo de pensarlo. Rodando en la cama hacia donde estaba sentado Alucard, se sorprendió de que aún estuviera despierto. Alucard habló en voz baja, por si acaso estaba durmiendo. ¿Sí? Respondió él, sin mover la cabeza para saludarla. ¿No eres humano? La atmósfera en la habitación cambió, no era hostil pero definitivamente se había vuelto más pesada. La figura encapuchada movió su cabeza en su dirección, dados los pocos rayos de luz de luna que entraban por la ventana parecía que dentro de la capucha no había más que un espacio vacío. ¿Por qué dices eso? Cuando me salvaste, tus ojos brillaban. Ya veo. La cosa es, ¿te molesta? Alucard notó que la chica cambió de posición, no estaba seguro si lo hizo a propósito, pero Alexa se movió ligeramente hacia el otro lado de la cama, antes de responder. ¿Me llevas a casa? ¿Temes que te esté mintiendo y usando eso como excusa para engañarte? La chica no respondió, pero su expresión le hizo creer que eso era lo que estaba pensando. Supongo que es un miedo válido. Lo dije en serio, te llevaré a casa. Cumplo mi palabra. ¿Y si no te creo? Alucard suspiró ruidosamente ante esto. No puedo obligarte a creerme, ni ayudaré a alguien que no confía en mí. ¿Entonces estaría solo? Había miedo en su voz. Alucard simplemente asintió. No puedo volver a casa sola, no sé nada sobre cómo sobrevivir aquí, supongo que soy una idiota por no confiar en ti. No has hecho más que ayudarme desde que nos conocimos, dijo Alexa, volviendo a su posición original en la cama. Para nada, tus miedos son comprensibles dada la situación.
El silencio cayó entre ellos hasta que Alexa preguntó enérgicamente. ¿Qué clase de no humano eres? No dije que no fuera humano. ¿Eres un vampiro? Mi padre conoce a un cazador de vampiros. Suena interesante. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo, pero creo que era algo extraño. Ya veo. Entonces, ¿por qué no vuelves a dormir? Mañana será un día largo. Así es, todavía nos quedan 2 días para llegar, Alexa suspiró, revolcándose en la cama. Entonces descansa un poco. Alexa volvió a dormirse, aunque parecía reacia. Alucard empezó a reflexionar sobre cómo 2 días parecían demasiado. No estaba preocupado, pero hacerlo durante 2 días era una molestia. Si supiera dónde estaba su casa, podría usar la puerta para facilitarle las cosas. Al amanecer, Alucard despertó a Alexa, lo cual le costó un poco, ya que no estaba acostumbrada a despertarse tan temprano, y fue a buscarle el desayuno. A diferencia de la otra comida, se comió casi todo, quizás porque tenía mucha hambre. Después, fueron a buscar su caballo y continuaron su viaje de regreso a su casa. Fue a la hora del almuerzo cuando Alexa mostró su hambre. Al no ver otra opción, Alucard se internó en el bosque en busca de un buen lugar para acampar y luego salir de caza. Dejando a Alexa a caballo, salió a buscar provisiones para hacer una fogata. Por suerte, no fue muy lejos, así que no había necesidad de preocuparse por la chica. Una vez que encendió la fogata, era hora de ir de caza. Vamos a cazar. Asegúrate de guardar silencio. Tirando del caballo de las riendas, con Alexa aún encima, Alucard se adentró en el bosque. Tras un rato de caminata, se encontraron con un grupo de criaturas parecidas a jabalíes, aunque aún más feroces. Alucard no estaba seguro de cómo reaccionaría si mataba a uno de los suyos, pero si se parecían en algo a los jabalíes de su tierra, las cosas podrían ponerse feas rápidamente. ¿Puedes controlar el caballo? Preguntó Alucard en voz baja. No estoy segura, respondió ella. Con uno solo de estos bastaría. Pero si se defienden, podrías estar en peligro. Las palabras de Alucard se interrumpieron cuando 3 flechas volaron por los aires. Las flechas atravesaron a 3 de las bestias, haciendo que el resto se dispersara en dirección contraria a donde habían venido los proyectiles. Al ver esto, Alucard sintió que sus preocupaciones eran en vano. Puedes salir. Solo necesitamos 2, una voz femenina resonó en el aire. Del mismo lugar de donde provenían las flechas, emergieron 3 jinetes. Vestían armaduras similares, aunque parecían tener piezas de diferentes orígenes, y también llevaban viejas y andrajosas capas marrones con capuchas que les cubrían el rostro. Alucard se sentía inquieto. Estaba tan concentrado en asegurar el éxito de la caza que no prestó atención a nada que pudiera acercarse a ellos. ¿Estás seguro? Comenzó a preguntar la figura que estaba a la derecha del jinete principal cuando su líder lo interrumpió. Está bien. Es raro que conozca gente nueva, disfrutémoslo. La voz era femenina y joven. Como quieras, dijo el hombre bajando la cabeza. Lentamente Alucard caminó hacia el claro, detrás de él estaba el caballo y Alexa, las 3 figuras se agacharon cerca de los cuerpos y fue entonces cuando la líder se quitó la capucha, revelando cabello plateado y negro, mientras se la quitaba Alucard tuvo un breve vistazo de orejas puntiagudas que pronto fueron cubiertas por cabello. ¿Simplemente nos vas a dar uno de estos? Preguntó Alucard, sintiendo que algo andaba mal. Sí. Como dije, no tengo muchos amigos ni conozco a mucha gente de fuera, así que aprovecho para socializar, respondió con una sonrisa feliz. Entonces, agradezco tu amabilidad. ¿Hay alguna manera de que pueda pagarte? Al oír su pregunta, la chica saltó del caballo y se acercó a él. Alucard no pudo evitar notar su emoción. Parecía intentar controlarla, pero él la adivinaba. No estaba seguro de la causa, pero lo inquietaba. Las otras 2 figuras aún no se habían movido, pero sí le mostraban respeto, lo que lo hacía aún más cauteloso. En realidad, sí lo hay. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Aab, mintió, diciéndole que su verdadero nombre parecía una mala idea, eso era lo que le decían sus instintos. Qué gusto conocerte. Soy Ceci Zetsumei. La chica entusiasta le estrechó la mano. Al responder, Alucard se sorprendió con su fuerza. Era un agarre impresionante, y como controlaba su fuerza para igualarla de un humano normal, se sintió abrumado. Queriendo igualarla, aumentó la fuerza de su agarre. En un momento, antes de que finalmente la soltara, podría jurar que tenía una expresión de dolor. Ese es un agarre fuerte, comentó, mientras se masajeaba la mano en broma. Alucard notó los jadeos ahogados de sorpresa de sus 2 compañeros. Que mostrara dolor era algo nuevo para ellos, quizás imposible de comprender.
En ese momento, quiso alejarse de ellos cuanto antes, pero la chica continuó hablando. ¿Eso es una katana? Para usar una de esas, hay que ser muy fuerte, ¿verdad? Preguntó, con una emoción infantil. Mis disculpas. Pero tenemos que irnos, Ceci habló por encima de él. ¿Quieres entrenar conmigo? No puedo. Estoy en medio de una tarea y ya he perdido bastante tiempo aquí. Alucard habló de forma más brusca y agresiva. Algo le decía que si ella se lo tomaba en serio, cosa que él creía que no, la excusa no funcionaría, pero tal como estaban las cosas, podría funcionar. Alucard recogió uno de los animales muertos, se lo echó al hombro y se dio la vuelta, listo para irse. Esta vez fue uno de sus compañeros el que habló. ¿Cómo te atreves? Ceci levantó una mano para silenciarlo. Está bien, dijo, antes de dirigir sus palabras a Alucard. Espero poder verte de nuevo, Ahab. Asimismo. Ceci esperó a que él estuviera lejos de ella y sus hombres antes de hablar de nuevo. Supongo que me vio a través de mí, comentó haciendo pucheros. ¿Crees que era él? Preguntó uno de sus compañeros. No estaba donde nos dijeron que debía estar. Y la descripción coincide, hizo una pausa. Pero pensar que tendría una presencia tan imponente, me hace estremecer de miedo. Ambos hombres no pudieron evitar percibir la felicidad en su voz. ¿Deberíamos ir tras él? Preguntó uno de ellos. No. Sin mis cosas no puedo ni siquiera aspirar a ganarle. Pero me alegra mucho que esta salida no haya servido para nada, aparte de tomar un poco de aire fresco. Alucard regresó al campamento y comenzó a cocinar la carne de jabalí para Alexa. La razón por la que no abandonó el lugar fue porque, tras observar la zona, vio que solo eran 3 y que su líder no se lo tomaba en serio. Desconocía el motivo de su comportamiento. Era como si lo hubiera oído hablar de él en alguna parte, reconociéndolo por su apariencia. Esto le hizo pensar en a quien había conocido sin revelar su nombre. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender la respuesta. La escritura negra. Su mirada se desvió del lugar por donde habían venido. No sentía a nadie acercarse, pero ya no se sentía seguro en ese bosque. «¿Nos vamos?», gruñó Alucard, acercándose a Alexa. «Espera. ¿Por qué? ¿Es por esa mujer?». El vampiro no respondió, simplemente se inclinó junto a ella y la levantó en brazos. «Sí. Siento que podrían venir a por nosotros. No te desanimes». Alexa lo rodeó con los brazos y Alucard echó a correr, enfilando rápidamente el camino. Siguió corriendo en la dirección que habrían tomado si hubieran ido a caballo. Quizás pensó precipitadamente. Después de todo esto, Ceci no había mostrado signos de hostilidad inmediata y los 3 parecían estar solos. Sin embargo, no podía arriesgarse. Era posible que llevaran algún objeto poderoso y lo usaran cuando bajara la guardia. Para evitar tal situación, Alucard decidió llegar a su destino lo más rápido posible, pensando que, incluso si lo seguían, el enemigo no podría hacerlo tan fácilmente con su velocidad. Alucard solo se detuvo, tras correr un buen rato, porque Alexa empezaba a sentirse mal. El hecho de que lo sintiera ahora ya era una gran hazaña. La chica saltó de sus brazos y dio un pequeño paseo para tomar aire fresco y recuperarse del impacto que le causó la abrumadora velocidad de Alucard. Mis disculpas, dijo al ver el estado en el que se encontraba. ¿Era eso realmente necesario? Lo fue. No confiaba en esa mujer. ¿Por eso le diste un nombre falso? El vampiro simplemente asintió. Pensar que recorreríamos tanta distancia tan rápido, si seguimos así, podemos llegar hoy, señaló Alexa. No creo que puedas hacer esto por mucho más tiempo, dijo Alucard. Alexa lo miró pensativa antes de responder. Puedo. Ahora arrodíllate. Alucard levantó una ceja, pero se lo dijo. La chica se acercó a él con sus mejillas ligeramente enrojecidas, lo que le hizo preguntarse qué iba a hacer. Gira hacia el otro lado. Gritó, sin querer perder tiempo. Alucard hizo lo que ella le exigió. Alexa envolvió sus brazos alrededor del cuello de Alucard, rápidamente siguió haciendo lo mismo con sus piernas alrededor de su cintura, luego apoyó su cabeza en su hombro derecho. Así y si me abrazas fuerte, no me enfermaré mucho, murmuró tímidamente. Ya veo, dijo Alucard, intentando mantener la compostura. Poniéndose de pie nuevamente, la envolvió con su brazo derecho para asegurarse de que no se moviera demasiado mientras corría, todo el tiempo sintiéndose incómodo por toda la situación. Vámonos entonces. Era media tarde cuando llegaron a la entrada de la mansión Victoria. Era una propiedad grande, rodeada de árboles y a una buena distancia de la población principal.
Por supuesto, antes de acercarse a la casa, Alexa se puso en una postura más presentable, con el brazo derecho de Alucard apoyado bajo ella y el brazo derecho de ella sobre el hombro de él. Cuando se acercaron a las puertas, varios guardias emergieron de detrás de los árboles cercanos, apuntando a Alucard con arcos mientras otros portaban espadas. Del pequeño grupo uno dio un paso al frente, de todos ellos, tenía la armadura más bonita y el cabello castaño corto. «Deja ir a la niña», dijo en tono autoritario. «Está bien, Wal». «Me salvó», informó Alexa rápidamente, saltando del brazo de Alucard. «¿Estás seguro?» «Parece», lo interrumpió ella. «Me salvó. Ahora déjanos pasar». El tono de Alexa cambió por completo a uno lleno de autoridad. «Sé como desees». Las puertas se abrieron y Alexa las cruzó, seguida de cerca por Alucard. Con la cabeza gacha, el vampiro observó su entorno y la evidente riqueza que poseía la familia de la chica. Al acercarse a la mansión, Alucard vio a un grupo acercándose. Uno de ellos supuso que era su padre. A su derecha, un anciano vestido de gamuza y detrás de un considerable ejército. «Alexa, aléjate de él». «¿Qué dices, padre?» «Este hombre me salvó». «Esa cosa es un vampiro». «Aléjate de él». Alucard se detuvo. ¿Cómo sabían que era un vampiro? Alexa tenía dudas de que fuera humano, pero tenía pruebas. Estos hombres nunca lo habían conocido. «Escucha, niña, sabes que mis ojos no mienten», dijo el anciano. «Él me ayudó, no es malo». Suplicó. «¿Qué dices?» «Piénsalo, la única forma en que te ayudaría era porque veía un beneficio en ello», continuó su padre. Su padre, el anciano y los guardias se detuvieron a pocos metros de ellos. La única razón por la que no fueron a buscar a Alexa fue el miedo a lo que el monstruo pudiera hacerle con ella tan cerca. Alucard apretó los dientes. Tras perder el tiempo ayudando a esta chica, lo llamaban monstruo y lo acusaban de salvarla para su propio beneficio, lo que aumentó su frustración. «Viejo», dijo finalmente, y su voz provocó un escalofrío entre los presentes, excepto Alexa. «Dijiste que tus ojos no mienten. ¿Qué quieres decir?» El anciano se quitó la capucha, mostrando su rostro extremadamente envejecido y, más importante aún, sus ojos blancos, los ojos de un hombre ciego. «Es mi poder y mi maldición. Veo la verdadera naturaleza de las cosas, y aunque tu naturaleza parezca compleja, sin duda eres un vampiro». Alucard sonrió levemente bajo su capucha. Su mirada se dirigió a la chica, que ahora parecía dudar entre si apoyar a su padre o al vampiro que la había salvado. Alucard se giró ligeramente para mirarla de frente. Le dolió que ella diera un pequeño paso atrás, luego se arrodilló y dejó su arma en el suelo, tal como lo había hecho en su primer encuentro. «Señorita Alexa Victoria. Cumplí mi palabra y la traje a casa», dijo con la cabeza gacha. «Tú tienes», murmuró ella. «Antes de irme, tengo algo que decir. Como no quiero molestarlos con mis sentimientos, les pido que me permitan compartirlos». Alexa se quedó atónita ante tanta formalidad. Ni una sola vez, ni siquiera cuando se conocieron, le había hablado así. Era tan frío y distante que la hacía sentir fatal. Su mirada se posó en su padre y en lo que había dicho. Era una tonta al dejar que sus palabras derribaran las acciones del vampiro. «Yo, lo permito. Gracias por acompañarme. Aunque nos unió una tragedia, me alegró saber que tenía a alguien más que me acompañara en el camino». «¿Qué estás diciendo, demonio?», gruñó su padre, probablemente malinterpretando lo que decía. «Padre, por favor, deténgase. Déjeme hablar con él», espetó Alexa, sorprendiendo a los presentes con su rudeza. «Entonces, ¿puedo preguntarte una última cosa?», preguntó Alexa, bajando la mirada para disimular su rubor. «Escucharé tu petición. ¿Puedo ver tu cara? Usas esa capucha todo el tiempo, no tuve oportunidad de verla bien». «Bueno, eso es», murmuró Alucard, sin saber si debía hacerlo dada la cantidad de gente presente. «Entiendo, ya me salvaste la vida, desear algo más sería demasiado». Alexa le dio una sonrisa triste. Alucard sintió que su corazón vacilaba, tal vez era el hecho de que ella le estaba pidiendo algo y él se lo negaba, lo hizo pensar en Nix y en cómo ella quería pasar más tiempo con él. «Hay demasiada gente aquí», dijo Alucard. Alexa miró fijamente a su padre. «Alexa, cariño, no puedes hablar en serio». «Padre, por favor haz esto por mí». «Hombres, dad la vuelta y bajad la cabeza». Alucard miró como todos, pero Alexa hizo lo que su padre le indicó, procedió a levantar la cabeza para poder mirarla y con ambas manos se quitó la capucha, revelando su piel pálida, ojos carmesí y cabello plateado recogido en una cola de caballo. «Hermosa», jadeó en voz baja. «Me despido», anunció Alucard, levantándose rápidamente. «Espera, ¿y tu recompensa?» «No deseo recibir ninguna compensación».
Te he ayudado a volver a casa, eso es suficiente. Entonces, ¿te volveré a ver? Alucard sintió que se había encariñado demasiado con él. Estoy seguro que lo haremos. Alucard se giró para verla una vez más, le dio a la chica una cálida sonrisa antes de volver a colocarse la capucha y desaparecer. Ya era de noche y Alucard se encontraba hospedado en una casa abandonada cercana, ahora sin Alexa no tenía un objetivo real, por suerte para él recibió una llamada en su auricular. Alucard-sama, lamento la demora pero tengo la ubicación de Sebas-sama para usted. Thalía anunció. Buen trabajo, Thalía. La novia procedió a decirle dónde se alojaban Sebas y Solution basándose en su ubicación actual, ya que Thalía estaba usando la señal que le dio el anillo de la vinculación. La información que le estaba dando podía no ser 100% correcta, pero sus preocupaciones pronto se extinguieron por la actitud tranquila de su amo. Y otra cosa, Alucard-sama. Thalía hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de decir no fuera fácil de decir. El niño humano al que estabas ayudando, ¿cómo está la situación? ¿Estás interesada en los humanos, Thalía? Preguntó Alucard con una risita. Claro que no, Alucard-sama. Pero como parece tener cierta importancia para usted, creo que debo preguntarle. Ya la llevé a casa. Hablando de eso, creo que me encontré con alguien relacionada con la escritura negra. Se llama Tseshi Zetsumei. A ver si encuentras algo sobre ella. Comprendido. Infórmale a todos sobre esto. Parecía saber quién era yo por mi apariencia. Le di un nombre falso, pero no creo que se lo creyera. Dicho esto, su nombre también podría ser falso, pero aún así vale la pena investigarlo. ¿Debería quizás proporcionarte otro atuendo? No hace falta. No esperaba encontrarlos en el bosque, pero aquí en la ciudad no estaré tan tranquilo. Así que no te preocupes. Vince Victoria, el padre de Alexa, estaba sentado en el sofá de su oficina con una copa de vino en la mano para calmar sus nervios. Tras haber visto a un vampiro en persona tan cerca de su hija, estaba nervioso. La situación empeoró debido a la cercanía de su hija con la bestia y su aparente bondad, aún así contactó con un cazador de vampiros. Un golpe en la puerta lo despertó de sus pensamientos. La puerta se abrió poco después y el propio cazador de vampiros entró en su oficina, tras haber llegado sin sirviente, ya que era amigo de la familia. El recién llegado era un hombre de unos 30 años, de piel ligeramente bronceada, cabello castaño claro de tamaño mediano, ojos azules y algo de vello facial. Vestía un abrigo gris oscuro abotonado, pantalones a juego y zapatos negros. En la mano llevaba guantes blancos, alrededor del cuello un collar con una cruz de plata, en la mano derecha un maletín y también usaba gafas. Me alegro mucho de que hayas podido venir en este momento, Abraham. Ni lo menciones. Hoy no hubo incidentes, así que pude venir. Vince le indicó al cazador que se sentara a su lado. Escuché que hoy viste a un vampiro, señaló Abraham, colocando su maletín sobre sus rodillas y abriéndolo. Sí. Fue con mi hija. Pero lo más extraño fue que fue amable con ella. Incluso la ayudó después de que quienes la traían de vuelta a casa murieran en un atentado, dijo Vince, visiblemente perturbado por lo sucedido. Ya veo. ¿Puedes describirme a este vampiro? Preguntó Abraham, sosteniendo un lápiz en la mano y colocando un papel encima de su maletín. Claro. Pasaron la siguiente hora dibujando a Alucard. Vince le dio la información y Abraham se transformó en una representación física de la criatura. Mientras dibujaba, el cazador no pudo evitar preguntarse. Había visto muchos vampiros, pero pocos se molestaban en ocultar sus rostros o incluso usar armadura. Además de esos detalles, eran aún menos los que portaban armas. Sin duda, este parecía un caso muy interesante, y cuando le dijeron el nombre de la criatura, su interés se despertó, ya que compartía el nombre de la bestia mencionada por sus antepasados. ¿Dices que ayudó a tu hija? Ese sí. Incluso le pedí a la criada que revisara si tenía alguna mordedura cuando la bañaban, y nada. Me has regalado una criatura muy interesante, rió el cazador, mirando el dibujo con el nombre escrito debajo. ¿Qué harás ahora? Por lo que dijiste, no tengo motivos para cazarlo. Pero si me lo encuentro, charlaremos un rato. ¿No deberías matarlo de todas formas? Espetó Vince. Abraham le respondió con una expresión molesta pero amistosa. Tienes que tener paciencia y confiar en mi criterio. Después de todo, ante ti está la culminación de todo el conocimiento adquirido por mi familia, respondió Abraham Van Helsing.
Alucard había terminado su llamada con Thalía, eligiendo ir a buscar la casa donde Sebas y Solution se alojaban en la mañana, cerró los ojos y entró en un estado de sueño. No era como si necesitara dormir, pero como se quedaría en el edificio abandonado por la noche, bien podría intentar dormir. Hubo un cambio repentino en el aire, pasó de estar tranquilo con una ligera brisa a pesado y con vientos salvajes que transportaban arena. Alucard abrió rápidamente los ojos para ver lo que estaba pasando, no podía creer lo que veía, ya no estaba en el edificio, para ser más específico, ya no estaba en el mismo lugar en el que estaba antes. A su alrededor ahora había un gran valle cubierto de arena roja, que estaba siendo arrojada hacia él por salvajes ráfagas de viento. Mirando hacia arriba el cielo estaba oscuro y nublado como si la lluvia pudiera caer sobre él en cualquier momento, aún así el área estaba extremadamente seca. Alucard saltó de nuevo y continuó mirando a su alrededor. En la distancia podía ver paredes de piedra del tamaño de una montaña, con el mismo color de la arena que rodeaba el área en la que ahora estaba. Si estaba en lo cierto, actualmente estaba dentro de un área circular con 1 kilómetro de diámetro. «Pareces sorprendido», dijo una voz femenina familiar que resonó en la zona. Alucard se giró para encontrar su fuente. Sentado en una roca cercana estaba Ceci Zetsumei. La chica ahora vestía una armadura bastante imponente. Apoyada contra la roca había una guadaña de guerra en forma de cruz y en sus manos un cubo de Rubik. Como no dijo nada más, y su atención volvió al cubo, Alucard echó otro vistazo a su alrededor y el paisaje empezó a familiarizarse. Era como una imagen que había visto en material promocional de Yggdrasil. Había varios objetos del mundo que podrían ser responsables de esto. Todos tenían nombres similares. Llave del sueño seguido de su designación. Al igual que otros hechizos, se basaban en historias de H.P. Lovecraft. En este caso, estas llaves conducían a ciertos lugares de las tierras del sueño. La única restricción era que cada llave solo conducía a un lugar, y una vez allí, el jugador no podía ir a pie a otro. En este caso, esa restricción estaba representada por los muros que veía a lo lejos. «Otro objeto del mundo», susurró Alucard en voz baja. «¿Cuántas llaves posee la teocracia?», gruñó, haciendo que la chica lo mirara con calma. «Primero en eliminar a Kaire y con ella la caída del castillo y el país». «Ahora pareces entender lo que está pasando», comentó Ceci. «¿Podría ser que estés emparentada con los 6 grandes dioses?». Había cierta frialdad en la pregunta, como si realmente no le interesara. «No respondiste a mi pregunta». «Pero no conozco a ningún gran dios». «Bien, para responder a tu pregunta, tenemos 2 de estas llaves. Esta es la llave del sueño del Valle Rojo. Es un nombre un poco aburrido. Pero si no tienes parentesco con ellas, ¿cómo sabes tanto?». «No tengo libertad para decirlo. Solo quiero que sepas que no tengo ninguna relación con ellos». Alucard no iba a revelarle su origen, pero mentía al decir que no tenía parentesco con estos dioses, pues, según entendía, podrían haber sido individuos como él y Ainz. Sin embargo, eso podría concluirse en otro momento. Ahora mismo tenía que encontrar una salida. Normalmente, uno llevaría la llave a la dimensión o pediría a alguien del exterior que la abriera. Dado que este era un lugar prácticamente aislado para quienes estaban fuera de las tierras del sueño, la comunicación con el mundo exterior debería ser imposible, lo que significaba que quizás los otros 2 que la acompañaban estaban esperando afuera para abrir la puerta. «Es así». Ceci arrojó el cubo a un lado, saltó de la roca y recogió su arma, colocándola sobre su hombro derecho. «Qué lástima, esperaba aprender más sobre mis ancestros». «Entonces, vayamos al grano. Nuestra misión original era encontrarte mientras aún estabas bajo control mental, llevarte a esta dimensión y eliminarte. Por lo que puedes ver, las cosas no se han desviado tanto del plan original». La chica rió entre dientes. «¿Entonces estás aquí para matarme?». La mano derecha de Alucard se dirigió a la empuñadura de su katana. «Esa es la misión, pero sería muy aburrido», dejó escapar un fuerte suspiro. «Entonces, ¿seré tu diversión para el futuro perforable?». Ceci soltó una pequeña risita. «¿Sabes lo raro que es para mí siquiera salir de las fronteras de la teocracia?». «No lo sé», hizo pucheros. «Creo que puedo contarlos a mano. Pero ese no es el problema principal. ¿Sabes cuántos individuos pueden vencerme, o incluso seguirme el ritmo, en batalla? Supongo que tu aburrimiento te hace hablador». «0. Pero tú, que pareces poder nublar el corazón del capitán con inquietud y hacerme, sin mi equipo, temblar de miedo con solo tu presencia, me faltan palabras para describir adecuadamente este sentimiento». Según la conclusión de Alucard, esta chica era invicta y nunca había estado en presencia de alguien a quien pudiera considerar igual.
Ahora, quien la había atemorizado sería solo uno más contra quien probaría su fuerza. Al observar su equipo, no pudo evitar preocuparse. No se parecía a nada que hubiera visto hasta ahora. Si lo comparaba con algo, sería con su propio equipo. ¿Quieres ponerte a prueba contra mí?, preguntó Alucard. ¿Sí? Aún así, espero que no te importe si intento matarte. Después de todo, esa es la misión. Ya estoy en problemas por haberme acercado tanto a la población de otro país. Pero ¿qué puedo decir? No podía dejarte ir tan fácilmente. Los ojos de Alucard se abrieron de par en par al finalmente reflexionar sobre un detalle obvio. ¿Cómo lo encontraron? Había corrido hasta aquí a una velocidad superior a la de un caballo. Viajaban a caballo, así que debería haberles llevado más tiempo llegar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Hablando de eso, ¿cómo me encontraste? Magia de rastreo y teletransportación. Eso no debería ser posible, su anillo lo protegía contra el rastreo. Entonces la posible explicación para él se hizo clara, cuando tocó su mano o incluso cuando recogió el jabalí que mataron. Si la magia era incolora y podía unirse a alguien a través del tacto, eso podría explicar cómo pasó por alto los poderes de su anillo. ¿Ahora, empezamos?, preguntó Ceci. Antes de eso, todavía tengo preguntas. Sé que lucharás para matarme, entonces, ¿por qué lucharé yo?, preguntó la chica con una amplia sonrisa. Les he dicho que usen la llave al amanecer, lo que nos dará unas horas aquí. Tendrán que luchar para sobrevivir esas horas. Ya veo. ¿Qué pasa si te gano? Estoy seguro de que la teocracia no me dejará ir tan fácilmente. Cierto. Si me derrotan aquí, cuando nos volvamos a encontrar tendré al resto de la escritura negra conmigo y probablemente algún otro refuerzo. Ceci hizo una pausa como si estuviera pensando en algo. ¿Qué tal esto? Si logras igualarme, pero aún así gano, ¿vienes a trabajar con nosotros? En ese caso, sería un desperdicio matar a alguien tan fuerte como tú. ¿Cómo reaccionarán tus superiores al tener un vampiro trabajando para ellos? Entonces, ¿eres un vampiro? Creo que estaría bien siempre y cuando sigas sus órdenes. Tendré que declinar. La chica hizo pucheros una vez más. Bien, entonces tendremos que hacer que esto cuente. Además, necesito un nombre, y esta vez me refiero a tu nombre real. Creo que dar el nombre antes de una batalla es una cortesía común, pero como tu gente ya me está buscando, sería una tontería darte mi nombre. Aún así, dame un nombre genial para llamarte. Ahab suena aburrido. Entonces llámame Zamil, ronroneó el vampiro, desenvainando su espada. Me gusta. Entonces, ¿empezamos? Después de usted. Alucard se colocó en posición mientras Ceci cargaba contra él. Su velocidad era impresionante, y su libertad de movimiento con su arma no era poca cosa. La chica cerró la distancia entre ellos con facilidad, derribando su espada contra su enemigo. Una gran nube de polvo se elevó en el aire cuando la guadaña impactó contra el suelo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ceci al ver la facilidad con la que su oponente había esquivado el golpe. Justo antes de que ella lo alcanzara, se había convertido en un borrón y desapareció de la vista. Pocos pueden evitar ese ataque inicial tan fácilmente, dijo Ceci, mirando a su derecha, en dirección a Alucard. Fue una acusación directa. Creo que te decepcionarías si hiciera algo menos. Cierto. ¿Por qué no intentas ponerme a prueba también? Ya que vamos a estar aquí un tiempo, no veo por qué no. Alucard envainó su espada, manteniendo la mano derecha en la empuñadura, se inclinó hacia adelante y cargó contra su objetivo, dejando atrás una enorme nube de arena. El vampiro, una vez más, pareció convertirse en un borrón ante la vista de la chica. Ceci enderezó su postura y se preparó para el impacto. Colocó ambas manos sobre su guadaña y se preparó para el ataque frontal. Como aún podía ver un borrón, no debería ser demasiado difícil prever cómo actuaría. El borrón tomó forma sólida cuando se acercó lo suficiente como para tocarla. Con la mano aún en la empuñadura, desenvainó así con un movimiento ascendente. Su oponente logró colocar su guadaña en el camino, bloqueando eficazmente el ataque. Una enorme onda expansiva siguió, y algunas chispas volaron de la colisión. Los pies de Alucard tocaron el suelo y por un momento se convirtió en una batalla de fuerza, tratando de ver quién empujaría al otro primero. Al final Ceci fue la que perdió, saltando una buena distancia lejos de Alucard, aterrizó hermosamente y como si nada hubiera pasado, con su mano derecha apartó algunos mechones de su cabello a un lado y tomó su posición de pelea. Puedo decir que eres una de las personas más fuertes a las que me he enfrentado desde que llegué a esta región. No, eres la más fuerte.
El hecho de que hayas podido distanciarte con tanta serenidad lo demuestra. Pensar que alguna vez oiría a un oponente felicitarme por sobrevivir a sus ataques, reflexionó Ceci, caminando lentamente hacia él. Alucard se colocó en posición y esperó. No esperaba que ella hubiera recibido ese último ataque con tanta calma. Su equipo era realmente poderoso. Recordando cómo la había encontrado sin él, debería haberla matado entonces, pero en ese momento no estaba seguro de si solo eran ella y los otros dos, así que su inacción estaba justificada. Ahora, estaba seguro de que estaban solos, lo que significaba que si necesitaba ir con todo, no debería ser un problema, aún así, debía tener cuidado con los poderes de su equipo. Ceci estaba a punto de atacar cuando su oponente desapareció de la vista. Se detuvo y miró a su alrededor. Que fuera más rápido de lo que sus ojos podían seguir era molesto, pero emocionante. De repente, sintió algo detrás de ella. Girándose, blandió su arma hacia su enemigo, pero este logró asestarle un golpe en el costado antes de que pudiera girar por completo. Lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Alucard salió volando hacia atrás como si hubiera sido lanzado por una fuerza invisible, mientras que Ceci permaneció en la misma posición. De verdad lo sentí. Qué tontería de mi parte pensar que la armadura espejo podría repeler el 100% de los ataques, rió entre dientes. ¿Armadura de espejo? Siseó Alucard, poniéndose de pie de un salto. Sí. Es uno de nuestros muchos artefactos. Refleja el ataque del enemigo. Alucard apretó los dientes. Qué problemático. Aún así, si ella sentía que ese ataque era limitado, la armadura tenía un límite, pero probarlo ahora sería una tontería, ya que no tenía los medios adecuados para soportar varias pruebas de resistencia. Otra cosa que captó fue que, si bien ella no parecía capaz de seguirle el ritmo, sus reflejos se activaron en cuanto él redujo la velocidad para atacar. Esa parece una habilidad problemática, comentó Alucard. ¿Por qué no vienes aquí? Puedo mostrarte más, le indicó su enemigo con un gesto. Ceci se preparó mientras el vampiro volvía a la ofensiva. Aunque la armadura espejo la protegía, solo cubría parte de su cuerpo. Para ser más específicos, la armadura que cubría sus brazos y pies era diferente, y, por supuesto, su cabeza estaba descubierta. Alzando su guadaña por encima de su cabeza, la descargó contra el suelo. Con la fuerza bruta que le otorgaba la armadura, asestó un golpe lo suficientemente fuerte como para romperlo. Alucard saltó al cielo de inmediato. En cuanto sintió que el suelo se agrietaba bajo él, cometió un terrible error y apartó la vista de su oponente. Usando la habilidad de sus botas, Ceci obtuvo mayor velocidad, además de la capacidad de mantenerse firme contra los ataques de Alucard, y también un sustituto del hechizo volar. Era demasiado tarde cuando Alucard vio a la mujer abalanzarse sobre él. La combinación del hechizo con el tremendo poder del salto le facilitó alcanzar a Alucard mientras aún estaba en el aire. Al ver a su objetivo completamente desprotegido, se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas, hundiendo su guadaña en el hombro derecho del vampiro, clavándose profundamente. El hecho de que aún conservara el brazo era un milagro. Sintiendo que su oponente comenzaba a retroceder sin oponer resistencia, Ceci se preparó para hundir su espada hasta el fondo. Al sentir resistencia, era imposible que sus manos no estuvieran cerca de la hoja. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Su armadura no parecía tener ninguna habilidad, especialmente una que le permitiera esto. Una risita débil salió de su boca al pensar en otra posibilidad. ¿Podría ser su cuerpo el que oponía resistencia a su espada? Te tengo, siseó Alucard, agarrando la guadaña con la mano izquierda. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era momento de dejar cicatrices. El brazo derecho del vampiro se levantó lentamente, sus movimientos eran inciertos porque casi había sido cortado del cuerpo. ¡Mierda! Ciclón. Rugió Alucard. Tras notar la diferencia entre los tipos de armadura, solo podía esperar que los efectos de la armadura espejo no le cubrieran todo el cuerpo. Desatando el ataque contra su oponente, estaba listo para recibirlo de vuelta, así que no se sorprendió al sentir varios golpes de espada a la vez. Alucard solo lo experimentaba, ya que una parte del ciclón había impactado la armadura espejo, mientras que el resto había impactado el brazo izquierdo de Ceci. Al verse obligada a distanciarse de Alucard, ahora era libre de caer al suelo. A pesar del profundo corte en el hombro, Alucard logró aterrizar de pie y con la mano izquierda. Al levantar la vista, vio a Ceci flotando cerca de él, con algunos arañazos y abolladuras en la armadura de su brazo izquierdo y solo un par en la cara. Su oponente aterrizó a unos 20 metros de él, con una expresión inexpresiva. Su mano izquierda se movió lentamente hacia arriba, llevándosela a la cara, pasando por los pequeños cortes.
Luego se miró la sangre de los arañazos en su mano. ¿Es esto, mi sangre? Preguntó Ceci en voz baja, temblando. Alucard intentó tomar su postura, pero como esperaba, su brazo derecho era prácticamente inútil, tenía pocos elementos curativos con él, pero ninguno que pudiera curar tanto daño tan rápido. Arrojando a Shi a su mano izquierda, tomó otra postura. Me has hecho sangrar. Estaba preparado para lo peor. Para alguien que nunca se había enfrentado a un oponente más fuerte que ella, era posible que esto la hiciera enloquecer, lo que podría facilitarle las cosas si eso significaba que se descuidaría. Lo que sucedió fue aún peor. Su mirada pasó de estar vacía a una expresión que él imaginaría que Saltear o Clementine la última vez que hablaron, le darían. ¿Puedes curarte el brazo? Preguntó con una sonrisa. ¿No deberías preocuparte por tu cara?, replicó Alucard, aunque solo fuera un daño insignificante. No te preocupes, tengo esto. Ceci metió la mano en una bolsa que tenía a su izquierda y le mostró 10 pociones curativas. Con esto puedo aguantar más del tiempo que nos queda. ¿Pero cuánto aguantarás tú con ese brazo? ¿Qué? Problemático. Una aura negra comenzó a envolver al vampiro, como llamas comenzó a crecer hacia arriba hasta que fue el doble del tamaño de Alucard. Entonces habló. Invocación. Familiar de alto nivel, el sabueso de Baskerville. Grandes ojos carmesí emergieron del aura negra, seguidos de una amplia sonrisa que mostraba los dientes mientras la criatura emitía gruñidos bajos. El aura se separó de su amo y cayó frente a él. Ahora, adoptando la forma definida de un sabueso gigantesco, tan alto como Alucard, con algunos rastros del mismo material negro, similar a una llama aún cubriendo ciertas partes de su cuerpo. Mátala. La bestia dejó escapar un fuerte rugido y cargó contra su objetivo. Alucard sabía que esto no debería hacer mucho contra ella, pero funcionaría como una distracción por un tiempo, lo que dado su estado era bienvenido. Tras unas 4 horas y 7 pociones curativas, Ceci había perdido toda la armadura de su brazo izquierdo. Su armadura espejo había llegado a su límite y ahora estaba cubierta de grietas. Por suerte, aún conservaba todas sus extremidades, aunque su brazo izquierdo estaba roto. Alucard había perdido su brazo derecho, algo inevitable dado el enorme corte, y su armadura también estaba cubierta de varios cortes. Su rostro estaba ahora expuesto, lo que le permitía a Ceci mirar a su oponente. ¿Terminamos aquí?, preguntó Alucard, sosteniendo en su mano la bolsa con el resto de sus pociones. Su enemiga se puso de pie tambaleándose, y con el apoyo de su guadaña logró recuperar el equilibrio. La sensación de perder una batalla era completamente desconocida para ella, pero al escupir su propia sangre al suelo, no podía decir que se sintiera mal. De hecho, era refrescante. Después de todo, durante todo este tiempo, esta era la sensación que había buscado batalla tras batalla, y ahora que la había recibido, se sentía realizada. ¿Tú crees que has ganado? Ceci clavó su guadaña en el suelo y se sentó detrás. Cruzó las piernas y, con dolor, colocó las manos en posición de oración. Alucard la observó mientras lo hacía. ¿Era una admisión de derrota o preparaba algún otro ataque? Una aura dorada comenzó a envolver a la chica, creciendo hacia el cielo, haciendo que la guadaña proyectara una sombra en forma de cruz sobre el suelo. Alucard comprendió de qué se trataba, soltando la bolsa y recogiendo a Shi. Ponte a la sombra del señor. Muerte segura. Shi. Despierta. Alucard pronunció estas palabras incluso antes de poder levantar su arma. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El poder que estaba a punto de usar no se manifestó. Shi cayó y su espada se estrelló contra el suelo una vez más. Su dueño pareció detenerse, congelado en el tiempo, antes de caer hacia adelante como un muñeco de trapo sin vida. De hecho, había sido una muerte segura. Ceci jadeaba con dificultad. Muerte segura era la técnica definitiva de la guadaña, pues aniquilaba a todo ser, vivo o no muerto, que se encontrara en la sombra. Sin embargo, dado su magnífico poder, impactaba a quien la usaba, e incluso ella no estaba a salvo. Se obligó a ponerse de pie, sacó su arma del suelo y la dejó caer. Caminó hacia Alucard, con la intención de asegurarse de su muerte. Supongo que, decapitarlo serviría, murmuró, deteniéndose frente al cuerpo caído. La guerrera levantó su espada por encima de su cabeza, lo cual era extremadamente difícil dado su brazo herido. De repente el aire se enfrió enviando un escalofrío por todo su cuerpo, seguido de un peso inconmensurable que cayó sobre sus hombros haciéndola soltar su arma. El cuerpo del vampiro caído fue envuelto en un aura negra una vez más. Al ver esto, Ceci no pudo evitar recordar la bestia que había invocado, la cual era sorprendentemente poderosa. Si ese era el caso, tenía que recoger su arma, pero el peso sobre sus hombros no se lo permitió.
Esta vez el aura no tomó una forma masiva, sino que voló hacia el cielo y se dispersó en varias direcciones. Los ojos de Ceci se abrieron de par en par mientras los contaba. Había 10, no, en realidad eran 50, espera, ahora hay 100, imposible, hay 1000, si no más. Una gran cantidad de pequeñas masas cayeron por todo el campo de batalla, algunas alrededor de ella y su enemigo muerto. La sensación antinatural que le produjeron la hizo saltar hacia atrás una gran distancia, a una zona despejada de sombras. Cuando pensó que las cosas no podían empeorar, Alucard se incorporó con la cabeza echada hacia atrás y la mirada vacía. En su mente, vio una marioneta tirada por una sola cuerda invisible. Entonces, abrió la boca y, sin mover los labios, su voz salió. Aquí está el pájaro de Hermes, comiéndose mis propias alas para mantenerse domesticado. Las masas negras comenzaron a moverse, y el aire pronto se llenó de gemidos y gemidos de los muertos. Ceci miró a su alrededor en completo shock y horror. Humanos o lo que solían ser humanos estaban emergiendo de las sombras. No solo humanos, de algunos podía ver a las criaturas conocidas como Redosaurus. Cada pequeña masa que por lo que podía decir contaba más de 1000 estaba tomando la forma de algún ser, fuera humano o no. Eso no era lo peor, ya que estaba segura de que mientras pudiera acercarse a sus pociones y curarse completamente podría tener una oportunidad de tomarlas, pero algunos de los seres a su alrededor, especialmente aquellos que estaban alrededor del vampiro caído, tenían equipo y presencia que los hacían sentir incluso más fuertes que él. «Busca y destruye», ordenaron la boca y los labios inmóviles de Alucard. Ceci siempre había pensado en cómo sería ser derrotada. Tras enfrentarse al vampiro que se hacía llamar Zamiel, podía decir que conocía la derrota. Incluso si al final, ella era la que quedaba en pie, obligada a usar muerte segura por primera vez en una batalla real, consideraba esto una derrota, ya que sin ella no habría tenido forma de vencer a Zamiel. Sin embargo, nunca se había planteado qué sucedería después de su derrota, quizás porque en el fondo Ceci jamás habría imaginado que la derrota fuera posible. Lo que nunca había imaginado era la humillación que sufría ahora. Al no conseguir sus pociones curativas, Ceci solo logró aniquilar la primera oleada de seres invocados por el vampiro derrotado. Al enfrentarse a quienes consideraba de su mismo nivel que Zamiel, perdió. La humillación se debió a que, tras ser derrotada, la arrastraron hacia el vampiro arrodillado. A su lado se encontraba una mujer, antaño conocida como Gaia. Ceci fue colocada a la fuerza de rodillas frente al vampiro. Lo que quedaba de su armadura quedó destrozado, exponiendo la mayor parte de su cuerpo al vampiro y, en medio de la conmoción, revelando sus orejas de elfo. La mujer que estaba junto a Alucard le puso las manos en la cabeza, asegurándose de que mantuviera la boca abierta, y lo inclinó hacia el guerrero derrotado. «¿Qué estás haciendo?», gritó, intentando liberarse de su agarre. Nadie respondió a sus gritos, las criaturas emitían gruñidos y gruñidos bajos que ella no podía entender, pero por alguna razón creía que era lenguaje. Ceci salió abruptamente de sus pensamientos cuando sintió que algo se clavaba en el lado izquierdo de su cuello. Sus ojos se dirigieron a la fuente del dolor, solo para ver la cabeza del vampiro sobre su hombro. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, se la estaban dando de comer, pero eso debería ser inútil, estaba muerto, estaba segura de ello. Ceci recordó que había hablado hace solo unos minutos, pero la voz era vacía, superficial, sin vida detrás de ella, muy parecida a los movimientos que había mostrado. Sintió que la mordedura del vampiro se fortalecía y sintió que su sangre era drenada lentamente de su cuerpo. Ceci intentó liberarse una vez más, y como la última vez fue inútil. Lo que le quedaba de fuerza comenzó a abandonarla lentamente. Ceci empezó a bajar la cabeza, sus brazos se aflojaron bajo el agarre de su atacante. No era que se rindiera, sino que su cuerpo ya no podía continuar. Una oleada de energía la recorrió cuando un nuevo par de manos se posó en sus costados, haciéndola levantar la cabeza, al mismo tiempo que el vampiro derrotado hacía lo mismo. Zamiel levantó la cabeza, emitiendo un gruñido bajo mezclado con algo que solo pudo describir como una risa ahogada. Su mirada bajó lentamente, su expresión se transformó en una leve sonrisa burlona cuando sus ojos se encontraron. Sus labios se transformaron en una sonrisa más amplia, ahora una mueca, su mano izquierda se levantó lentamente y rozó una de sus orejas. Ella se estremeció al tacto y su reacción fue de pura alegría. Estaba loco, eso era lo que pensaba Ceci, esa era la única forma de describir sus cambios. Cuando luchaban, él era un guerrero, disfrutaba de la pelea como ella, pero era respetuoso.
Ahora se sentía como una completa bestia, su sonrisa era enloquecedora y su mirada la de un depredador. Si al principio sabía lo que podría hacer si lograba derrotarla, ahora no tenía idea de cuál sería su destino. ¿Qué harás ahora que el cazador negro, Zamil, viene por ti? Ella no tuvo tiempo de siquiera pensar en una respuesta, su momento fue interrumpido cuando sintieron la llegada de un nuevo grupo dentro de la dimensión. Ceci ya no tenía fuerzas para mirar a un lado, pero Alucard sí, giró su cabeza hacia la izquierda y a unos 20 metros de él estaban, Ainz, Albedo en su armadura y sus novias, en sus armaduras. Esto es, Ainz se quedó en silencio, su atención no estaba en su camarada, sino en la legión que los rodeaba. Ainz quedó realmente sorprendido por lo que vio. Desconocía por completo las habilidades de Alucard, pero sabía que el vampiro verdadero podía invocar familiares de aspecto único. Al ver esta legión, su corazón, que no existía, dio un vuelco al reconocer a algunos de los miembros del ejército. Eran jugadores de Yggdrasil, algunos del grupo que invadió Nazarick y otros de las pocas misiones que habían compartido. ¿Qué debemos hacer, Ainz-sama?, preguntó Albedo, mirando a su alrededor la abrumadora cantidad de gente. No te muevas, Albedo. No muestres ningún signo de hostilidad, comentó Ainz. No tenía miedo, al menos se lo decía a sí mismo, pero si Alucard era un camarada y desde el punto de vista del vampiro debería ver, al menos a Ainz de la misma manera, ¿por qué sentía tanta hostilidad proveniente de los ojos vacíos? Ainz-sama, ¿puedo ir con Alucard-sama?, preguntó Thalía con una pequeña reverencia. Ese sí. Thalía hizo otra pequeña reverencia y comenzó a caminar hacia su amo, quien ahora estaba de pie. El verdadero vampiro se giró para mirarla y un escalofrío vino de todos los presentes cuando vieron el brazo faltante. Alucard-sama, jadeó Thalía, corriendo a su lado. Alucard la ignoró, su atención se dirigió a su enemigo caído y luego a su katana, colocando su mano en la empuñadura le dio otra orden. Mierda. Duerme. La legión de figuras que los rodeaba se desplomó en masas negras, de las cuales se aplanaron, como sombras, y luego se precipitaron hacia la sombra de su amo, quien las absorbió de nuevo. Para entonces, Thalía estaba a su derecha, examinando la herida. Era incapaz de articular palabra ante semejante cosa horrible. Entonces sintió una mano sobre su cabeza. Era Alucard. Thalía, lo siento si te preocupé, dijo con una sonrisa amable e inocente. A Alucard-sama murmuró, todavía sin palabras. Alucard-san, quizás ahora deberías regresar a Nazarick, sugirió Ainz. Quizás sea lo mejor. Alucard rió entre dientes antes de volver a hablar. Necesito que la lleven de vuelta a Nazarick, que la curen y la pongan en una celda. Se llama Ceci Zetsumei, es la oponente más fuerte a la que me he enfrentado desde que llegamos a este mundo. Su equipo parece ser de origen similar al nuestro, así que sugiero que lo llevemos. Hablando de eso, Touka, ¿podrías encontrar mi brazo derecho? Está por aquí. Además, es de la teocracia, así que deberíamos interrogar a nuestros prisioneros para ver qué nos dicen al respecto. Sí, Alucard-sama, respondió Touka. No te preocupes, Alucard-san. Todo será llevado de vuelta a Nazarick y analizado adecuadamente, junto con el objeto mundial que logramos recuperar gracias a ti, dijo Ainz. Entonces, regresaré a Nazarick. Necesito que me curen y que me crezca o me lo vuelvan a implantar. Nix, puedes hacer cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? La atención del vampiro verdadero se dirigió a su joven novia. Ese sí, Alucard-sama, respondió ella con una reverencia, sin ver la sonrisa que él le dedicó. Bien. Ahora, vámonos. Alucard-sama, lo he encontrado. Touka se acercó a él, en sus manos estaba su brazo derecho. Gracias, Touka. Alucard y sus novias regresaron a Nazarick. Regresaron a su habitación, aunque no era el mejor lugar para curarlo, Alucard había insistido en ello. Sentado en la cama, solo en pantalones cortos, esperó pacientemente mientras Nix lo curaba. Thalía y Touka simplemente observaban. Los poderes curativos de Nix se basaban en forzar la autocuración del cuerpo. Ella lo manipulaba para que volviera a su estado original, comenzando con todas las demás lesiones, excepto el brazo amputado. El proceso fue rápido y eficiente. Touka, necesito ayuda con el brazo, dijo Nix, mirando la extremidad que había sido colocada en la cama junto a Alucard. Ese sí. ¿Qué puedo hacer?, preguntó la novia mayor, caminando a su lado. Será más fácil si lo sostienes cerca del tocón. Touka recogió con cuidado el brazo cortado y lo sostuvo en el lugar donde solía estar unido, manteniéndolo perfectamente quieto. Nix comenzó a trabajar para volver a colocarlo, mientras estaban ocupados con eso, la atención de Alucard se dirigió a Thalía. ¿Sobre mi equipo, se puede arreglar? Por supuesto, Alucard-sama.
Si lo desea, puedo ir a arreglarlo ahora mismo. No hay necesidad de apresurarse. Pero si puedes, ve a buscarme a Clementine. Como desees. Thalía hizo una reverencia y se fue. Alucard preguntaría cómo lo encontraron, pero la respuesta parecía bastante clara. Dado que su anillo les permitía conocer su ubicación, tras ser enviado a las tierras del sueño solo habrían necesitado rastrear la fuente de la última señal. Claro que ese proceso llevaría tiempo, razón por la cual no aparecieron en las primeras etapas de su batalla contra Cesi. En retrospectiva, habría sido útil que hubieran aparecido antes, pues estaba seguro de que sobrevivir a una muerte segura era un milagro. Si bien la única forma de describirlo era sobrevivir, el ataque lo dejó con menos del 90% de sus PS y lo sumió en un prolongado estado de aturdimiento. De no haber sido por su as bajo la manga, estaría muerto. Ese escenario no se materializó, lo que significó que, una vez más, había asestado un nuevo golpe a la teocracia al arrebatarle a uno de sus mejores soldados y artefactos. Eso por sí solo ya hacía que la batalla valiera la pena. Alucard-sama, he traído a Clementine. Shaltear-sama también está conmigo. ¿Desea verlo?, anunció Thalía, abriendo la puerta. Déjala entrar, dijo Alucard, con la mirada fija en las dos mujeres detrás de su novia. Thalía se hizo a un lado para dejarles entrar. Shaltear entró primero, sentándose junto al escritorio. Clementine se paró frente a la puerta, cerrándola tras ella. Incluso con Touka ligeramente por delante, su mirada penetrante podía percibir lo que sucedía. Estaban curando a Alucard. Desconocía la gravedad de la herida, pero verlo en ese estado seguía siendo fascinante. ¿En qué puedo ser útil, Alucard-sama?, preguntó, con una reverencia. Ceci Zetsumei. Háblame de ella. Clementine no pudo evitar contorsionar levemente su expresión, podría ser que ella fuera la que lo lastimó, y si era así, ¿en qué estado se encontraba el guerrero más fuerte de la teocracia? ¿Fue ella quien te lastimó?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. La reacción que recibió fue la que esperaba, los demás vampiros que llenaban la habitación, fuera de Nyx, la bañaron con intenciones asesinas, la sonrisa que mostró rápidamente se convirtió en una expresión seria y preocupada. Pregunto esto motivado por mi preocupación hacia mi amo. Aún no me has dicho nada útil. Pero no pareces tan sorprendido de que ella sea capaz de hacerme daño. Si alguien pudiera hacerle daño a Alucard-sama, esa sería ella. Es la guerrera más poderosa de la teocracia y posiblemente la más fuerte del mundo. Sirve como el asiento extra en la escritura negra y custodia el tesoro de la teocracia. Sabía que era fuerte, pero pensar que podría ser la cumbre de la fuerza en el mundo, ¿qué más puedes decirme? ¿Sabes algo sobre sus padres?, comentó Alucard. Clementine sonrió levemente. ¿Quizás has visto sus orejas, Alucard-sama?, preguntó ella. Lo hice, respondió él, provocando que ella se riera. Verás, ella nació de un Gotkin que fue secuestrado y violado por el rey elfo. Alucard la interrumpió. Lo entiendo, gruñó, no contento con el giro que había tomado la conversación. Esa es también la razón por la que actualmente están en guerra con los elfos, añadió. La guerra provocada por las acciones de un hombre, ¿qué humano?, murmuró Alucard con una risa débil. ¿Está viva?, preguntó Clementine. Lo es. Actualmente está en la prisión congelada. ¿Eso significa que, deseas que ella sirva a Nazarick?, preguntó con expresión traviesa. De hecho, sería una buena incorporación a nuestras fuerzas, incluso si la mayor parte de su equipo fuera destruido. ¿Puedo estar allí, para cuando la convenzas de unirse a nuestras filas? ¿Así que eso es lo que quieres? ¿Satisfacer el dolor de un antiguo compañero? No quiero decepcionarte, pero no pienso usar medios tan extremos, respondió Alucard. Ya, veo, murmuró, haciendo todo lo posible por ocultar su decepción. Con eso, pueden retirarse, anunció Alucard. Clementine ocultó su expresión de sorpresa antes de responder. Como desee, Alucard-sama. Hizo una reverencia y se marchó. Ahora, Shaltear. ¿Por qué estás aquí? Su atención se dirigió al guardián, que en ese momento miraba al suelo. Me enteré de la situación y quería ver cómo estaba Alucard-sama, respondió. ¿Por qué miras al suelo? Ver a Alucard-sama con tan poca ropa me obliga a apartar la mirada, por miedo a perder el control. Ya veo. Entonces tengo algo que quiero que hagas. Ve a buscar a Ainz, cuéntale lo que acabas de oír de Clementine y dile que me interesa saber qué cree que podemos hacer con ella, además de usarla como luchadora. Entendido. Con una reverencia, se marchó. Nyx, ¿cuánto falta?, preguntó Alucard, con su atención puesta en la novia más joven. Yo no debería tardar mucho más. Podría hacerlo más rápido, pero podría cometer un error, y, Alucard la silenció, hablando con calma. Entendido.
Tómate tu tiempo. Ese sí, Alucard-sama. Dijo ella. ¿A Alucard-sama, puedo preguntarle algo? Preguntó Thalía. Adelante. ¿Por qué traes a esta Cesia nuestras fuerzas? Entiendo que es fuerte, pero te hirió. ¡Qué insulto tan grande! ¿No debería ser eliminada? Por eso, no deberíamos eliminarla. Sí, logró quitarme el brazo, pero aparte de eso no representa una amenaza, sobre todo ahora que ha perdido su equipo. Además, estoy seguro de que tiene mucha información útil que darnos. Después, la conservaremos, como hicimos con Clementina y Lotus. Entonces, ¿matarla sería un desperdicio? Preguntó Thalía. Correcto. Alucard-sama, está hecho, anunció Nyx, alejándose de él junto con Touka. Alucard levantó lentamente su brazo derecho, lo movió para ver si todo estaba en su lugar, para su sorpresa, como si nunca hubiera sido cortado. Thalía, ve a buscarme mi ropa. Touka, arregla las reparaciones de mi armadura. Enseguida, Alucard-sama.